¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas de la iglesia? Es una alegría poder estar aquí con todos ustedes en este tiempo tan especial y por medio de este medio. Estamos tratando de aprender a poder manejarnos así, con cámaras, con teléfonos, y es un tiempo especial. Hace mucho tiempo que no estaba con todos ustedes, pero es una alegría poder compartir un poco en esta mañana de la palabra de Dios. Hubiera sido lindo estar en la iglesia, juntos físicamente. Me acuerdo cuando estábamos allí, estaba adelante presidiendo, a mi izquierda estaba Tito, lo extraño, al otro lado estaban los chicos de la banda. Hoy solo estoy aquí en casa con la cámara y la Biblia para poder compartirles. Y quizás afuera el ruido de los pájaros acá dentro de casa, pero está un tiempo especial de la palabra de Dios. Y hoy quiero estar compartiendo con todos ustedes un poco del tema que estamos tratando en todo este mes. Hoy ya terminamos, tuvimos hermosas reuniones sobre el título Aprovechando bien el tiempo. Me acuerdo el primer domingo que habló Pablito Aranguren sobre la familia, después Norberto Jiménez era cómo aprovechar el tiempo para crecer espiritualmente, después pasamos a España donde el pastor Samuel Pérez Millo pudo hablarnos sobre cómo aprovechar el tiempo con el servicio para Dios. El domingo pasado una hermosa reunión con Rubén Matos desde Perú, cómo aprovechar el tiempo para hablar de Cristo. Y hoy nos toca un tema, un título también hermoso, es cómo aprovechar el tiempo para completar proyectos. Y antes de comenzar este estudio y este tiempo de compartir la palabra de Dios, me gustaría un poco dar el significado de algunas palabras. Por ejemplo, ¿qué es aprovechar? Aprovechar es sacar el mayor rendimiento a una situación. El tiempo es una ocasión de hacer algo, y completar proyectos es un conjunto de actividades que se desarrolla para alcanzar un objetivo determinado. Si podemos unir estas tres palabras, podemos decir que podemos pensar que aprovechando bien el tiempo es sacar el mayor provecho y rendimiento en una situación en algún tiempo especial, con un conjunto de actividades que se desarrolla para alcanzar un común objetivo. Quizás me dirás, Alfredo, en este tiempo todo esto está medio parado. Vivimos en una pandemia, vivimos en un lugar que no nos podemos estar moviendo mucho para hacer proyectos. Algunas frases que se escuchan hoy día, que son las más comunes, entramos nuevamente en cuarentena, pasa quizás un avión y dice quédate en casa, o cuídate, y nos tenemos que cuidar todos. Y todo eso, ¿cómo podemos pensar en aprovechar el tiempo para algún proyecto, ¿no? Y pude pensar en todos estos días de algo que Dios estuvo hablando a mi corazón. Y podemos pensar en dar aliento. Aliento es dar ánimo, y podemos pensar quizás en una persona en la Biblia que nos va a poder ayudar en todo este tiempo para ver cómo podemos aprovecharlo y podemos quizás enfocarnos en algún proyecto especial. Y quiero enfocar en sacar un provecho especial en la vida que nos toca vivir en forma personal, en la forma del servicio para Dios, pero también en la forma de la familia. Y como te decía, y les decía, quiero hablar de la vida de Josué. Y antes de quizás ver algunas lecciones prácticas para nuestras vidas en Josué capítulo 1, quería un poco estudiar el personaje. ¿Quién era Josué?
quién era Josué antes de empezar a tener una labor tan importante, antes de estar enfocándose en un proyecto tan especial que era conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y podemos ver que desde Éxodo 3 hasta Deuteronomio 34, la Biblia concentra la atención en una persona, que era Moisés. Y vemos que Moisés tuvo todo ese tiempo para poder estar hablando con el pueblo de Israel, llevando la voz de Dios a través de todo ese tiempo, de ese peregrinaje, y poder ver que tenía un tiempo especial. Pero también podemos ver que en ese tiempo nació Josué, y fue un tiempo donde él nació en un tipo de esclavitud. Y si podemos pensar en Josué y podemos pensar que en la antigüedad, ¿no es cierto?, los nombres de las personas eran muy importantes y tenían un significado especial. Podemos saber de que Josué no se llamaba en primer lugar ese nombre, sino tenía otro nombre. Sus padres le habían dado otro nombre, porque si vamos a Números capítulo 13, versículo 8, vemos ahí que ahí nació Josué de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. O sea, Josué, el primer nombre que Dios o los padres habían puesto, que el papá era Nun, era Oseas. Y el significado de Oseas significa salvación. Y vemos que, si vemos en el número de versículos 13 y 16, vemos que Moisés le cambia este nombre y dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Y Josué significa Jehová es salvación. Y vemos que en la forma hebrea de la palabra salvación y Jehová y Josué, podemos ver que también se traduce Jesús. Y vemos que Jesús es salvación. Y vemos que a través de la vida de Josué, Dios va a llevar a Josué a liberar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y por eso ahí comienza la vida de Josué, siendo un esclavo, también siendo un soldado, porque vemos que más adelante, y si podemos ver en Éxodo capítulo 17, tuvo su primera batalla. Él era un general. Si bien Moisés fue un profeta y tenía la misión de llevar la palabra de Dios misma al pueblo de Israel, Josué era un general. Josué iba a la batalla, a la guerra, y su primer prueba fundamental fue la gran batalla que tuvo con Amalek. Eso lo podemos ver, si lo quieren leer después, en Éxodo 17, versículo 8 al 16. Y vemos de que esa fue la primera batalla que Dios preparó en la vida de Josué para enfrentarse luego a muchas batallas. No solamente fue un esclavo, fue un soldado, sino que fue un siervo. Vemos ahí en distintos versículos de la Biblia que Josué era el siervo junto a Moisés. Y vamos a ver allí en Josué, en Éxodo capítulo 24, versículo 13, dice: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Vemos qué importante era la vida de Josué al lado de Moisés, su maestro. Pero no solamente él era un líder, sino era un siervo. Y ahí estuvo aprendiendo mucho al lado de Moisés. Vemos que no solo fue un esclavo,
fue un soldado, sino fue un siervo. Qué importante es pensar que Dios quiere moldarnos la vida como un siervo. Si vamos, por ejemplo, a Josué capítulo 1, el primer versículo, vemos que dice, en cuanto a Josué, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de nuevo de Moisés. Pero si terminamos el libro de Josué y vamos al último capítulo, podemos ver en el versículo 29, dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Qué ejemplo y qué lección para nuestras vidas. Si bien Josué estuvo al lado de Moisés y aprendió mucho siendo su siervo, podemos ver que terminó su vida también siendo siervo de Dios. Que podamos pensar de que Dios puede darnos títulos o responsabilidades. Josué, un gran líder, un gran general, pero también un gran siervo de Dios. Para que en la vida podamos ser siervos, aprovechar el tiempo para poder saber que tenemos que estar siendo moldeados por Dios para poder ser siervos de Él. Y lo vemos en una característica especial, por ejemplo, en Josué capítulo 19, están repartiendo la tierra y vemos en el versículo 49 al 51, dice, después que acabaron de repartir la tierra, o sea, todas las tribus de Israel repartiéndose la tierra, por sus territorios dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Dice aquí el versículo que primero todas las tribus pudieron repartirse la tierra y luego, después de todos, vino la heredad a Josué. Josué no se sentía en primer lugar, a pesar de que había llevado al pueblo de Israel una gran victoria a la tierra prometida. Josué era siervo de Dios. Qué gran lección para nuestras vidas. No solamente estuvo como esclavo, como soldado, como siervo, sino también estuvo como espía. Me acuerdo ahí en Números capítulo 13, cuando Moisés manda a los 12 espías a recorrer la tierra, y van los 12 espías a recorrer esa tierra y ven ahí que la tierra era una tierra hermosa, una tierra que fluía leche y miel, que daba frutos, dice que habían recogido ahí frutos y vides, había, pero dice allí, terminando el capítulo 13, cuando viene la información de los espías, dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Ahí van los 12 espías, recorriendo la tierra hermosa, pero ven alguna imposibilidad, ven de que el enemigo era numeroso y había gigantes, dicen no vamos a poder tener la tierra, no vamos a poder apropiar la tierra, menos no estaba en el corazón ese ánimo, el de Josué y de Caleb, porque ellos querían ir en pos de esa tierra. Y vemos que hubo un pleito entre el pueblo de Israel, entre los 10 espías y los demás del pueblo de Israel, contra Josué y Caleb, porque dice ahí en el capítulo 14 de Números, dice, si Jehová se agradare de nosotros, dice Josué, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros las comeremos como pan. Y vemos, dice, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y vemos de que Josué quiere animar al pueblo. Y dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Y vemos cómo no pudo llevar ese ánimo que tenía Josué y Caleb para poder estar llevando a la tierra de Canaán. Y vemos cómo Dios castiga y disciplina al pueblo de Israel. Y dice allí la Escritura de que toda esa descendencia
por su rebeldía, no conocieron la tierra prometida. Menos, dice ahí el versículo 30 del capítulo 14, vosotros la verdad no entraréis en la tierra de la cual alcé mi mano y juré que os habría habitar de ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Y ellos estuvieron por 40 días recorriendo la tierra, y por la desobediencia que tuvo el pueblo de Israel, ellos estuvieron 40 años fuera recorriendo en el desierto, y estuvieron allí todo el tiempo hasta que toda esa descendencia murió, para luego Josué y Caleb poder poseer la tierra prometida. Tuvieron una cuarentena, pero no de días, sino de años, 40 años. Me imagino que Caleb y Josué, mientras pasaba el tiempo, se daban ánimo, ¿no es cierto? Pasaban un día y decían, bueno, falta un día menos, falta un día menos, falta un día menos. Y mis queridos hermanos, nosotros tenemos una heredad en el cielo. Dice allí un versículo en Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Si me quieren acompañar, Hebreos 10. Dice ahí el escritor: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. Y podamos tener siempre nuestra esperanza. Tenemos una herencia hermosa y tenemos que animarnos. Acá dice el escritor, considerar y estimularlos. Y pienso que Josué y Caleb hacían eso mientras esperaban. Y Dios en ese tiempo preparaba el corazón de Josué. Y vemos aquí que Josué está ya, Dios le está preparando su corazón, y vemos en Deuteronomio 4:9 que no solamente Josué fue un esclavo, un soldado, un siervo, un espía, sino que también fue el sucesor, porque vemos en Deuteronomio capítulo, y con este versículo terminamos un poco lo que es el personaje en esta mañana de lo que es Josué, ¿no es cierto? Y en Deuteronomio capítulo, el último capítulo de Deuteronomio, ¿sí? Versículo 34, capítulo 34, versículo 9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová había mandado a Moisés. Y vemos que el sucesor de Moisés para llevar esta gran labor era Josué. Y vemos aquí entonces un poco lo que fue la vida de Josué para estar teniendo una gran misión. El general, el líder, tenía que llevar al pueblo de Israel allí a la tierra prometida. Y vemos que él estaba aprovechando bien el tiempo para completar todos esos proyectos. El proyecto final era entrar a esa tierra, pero vamos a considerar en estos breves minutos que nos falta para estar terminando 3 aspectos de cómo uno tiene que estar teniendo ánimo. Vimos que ánimo era dar aliento, y en este tiempo tan especial que podemos estar viviendo, uno se tiene que estar reinventando en ciertas cosas, ¿no es cierto? Y qué bueno poder pensar que tenemos que aprovechar este tiempo y poder completar en el proyecto, quizás en lo personal. ¿Cuánto tiempo Dios nos está dando en todos estos meses para poder estar aprovechando más la palabra de Dios? Josué capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios estaba formando a ser líder,
a esa persona tan especial. Pero antes de poder hacer ese servicio especial que era poder estar venciendo a sus enemigos y siguiendo derrotar a todos los ejércitos que se ponían delante del pueblo de Israel, dice, primero escoge la palabra de Dios. Aferrate a este libro. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El significado de la palabra meditar es llevar una concentración enfocada, es poder estar sabiendo de que a pesar de que te pueden llegar y nos puede llegar a pasar distintos problemas en la vida, tenemos que saber de que nunca la palabra de Dios tiene que estar apartándose de nosotros. En estos días estaba haciendo la hora silenciosa y nos tocó un salmo, el Salmo 46. Y ahí vemos que el salmista dice en el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En este momento, en este tiempo de que nos toca vivir, como te decía y les decía en cuanto a la pandemia y ante esto que tenemos con el tema del coronavirus, mucho no podemos hacer. Y acá la palabra de Dios nos dice, estad quietos. ¿Estad quietos para qué? Para conocer el libro de Dios, en lo personal. Pueden venir problemas, y los hay. Pueden venir problemas de salud, problemas en el trabajo. Hoy día hay muchas personas que están quizás perdiendo su trabajo porque no hay mucha demanda en cuanto a distintos trabajos, negocios, oficios. Y como dice este salmo, dice, por tanto, en el versículo 2 del Salmo 46, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Podés tener un tiempo de turbación, de turbulencia. Se te puede mover la tierra. Y les quiero decir que estuve en un terremoto en el año 84 y sé cómo se mueve la tierra. Después de una reunión en una casa, veníamos tan alegres de compartir la palabra de Dios y hubo un terremoto muy grande en la provincia de Mendoza. Y me acuerdo que Santiago, mayor, mi hijo mayor, tenía 1 año en ese tiempo y estaba durmiendo atrás en una habitación, y cuando empezó a temblar, Adriana fue enseguida a buscar a Santiago, y mientras ella iba se movía de un lado a otro, lo que lo sostenían a 2 paredes que tenían ahí al costado, y la tierra se removía. Conclusión, tuvimos que salir afuera y terminar ese día, esa noche, durmiendo en una camioneta, y muchas casas de alrededor se caían. ¿Qué tuvimos que hacer? Estar quietos hasta que pasara ese tiempo. Quizás en este tiempo nos pasa algo similar. La tierra se remueve, se mueve todo. No teníamos ni pensado en este tiempo y teníamos muchos proyectos. Teníamos que íbamos a aprovechar el tiempo para hacer muchos proyectos. Bueno, Dios te dice, primer proyecto que tenés que hacer en este tiempo, ánimo en la palabra de Dios. Josué tenía un proyecto especial, llevar a ese pueblo de Israel a la tierra de Canaán, pero tenía que tener pensando en su vida de que nunca se tenía que apartar este libro, en lo personal. No solamente debemos tener ánimo en la palabra, hacer un proyecto en este tiempo para estar completando en nuestras vidas en lo que respecta a lo personal. Y hago un paréntesis antes de terminar este punto. Me encanta, estoy escuchando de personas que estudian a través de internet, algunas hermanas en la iglesia supe que están haciendo algunos estudios online, otros están aprovechando de hacer sermones y escuchando sermones,
Qué hermoso poder estar nutriéndonos en lo personal en este tiempo. Les sigo animando a poder hacer esto. Así que por eso tenemos que aprovechar y tener ánimo de poder aprender más de la palabra de Dios. Pero no solamente en lo personal, sino en las promesas de Dios. Lo vemos en el servicio, porque del versículo 3 al 6 vemos que aquí este líder, este general, Josué, tenía una triple función. Dios le había prometido que Josué iba a entrar a esa tierra. Y vemos en el versículo 3 y versículo 4, dice: yo te he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y vemos aquí que Dios le había prometido esa tierra que le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Vemos ahí en Génesis 12, en Deuteronomio 34, vemos de que Josué se aferraba a esa tierra. Y vemos que tenemos que pensar de que tenemos esa tierra prometida para poder avanzar. Josué no se iba a detener. Josué iba a seguir adelante, iba a esa tierra, iba a estar enfrentando distintos obstáculos, pero lo iba a estar venciendo. Una vez leí una frase que dice: cuando uno se detiene, inmediatamente comienza a retroceder. Cuando uno se detiene, inmediatamente comienza a retroceder. Poner la mira en esa tierra, en esa tierra que Dios tiene para vos, que Dios tiene para mí, por las promesas. Y por eso podemos estar aprovechando el tiempo pensando en el proyecto de saber de que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y vemos que Dios le prometió esa tierra hermosa. Pero no solamente le prometió esa tierra, sino que le prometió una victoria sobre el enemigo. Dice el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de vuestra vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué hermoso pensar de que tenemos victoria sobre el enemigo. Hoy día escuchamos, quizás en cuanto a lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en la pandemia, tenemos un enemigo que no conocemos, y lo dicen los médicos, los infectólogos. Estamos luchando con alguien, el virus que no se conoce, cómo se demuestra, dónde va, cuándo termina. Y tienen esas dudas, esa incertidumbre, y todos preguntan hasta cuándo se termina y nadie sabe dar una respuesta. Pero, queridos hermanos, tenemos que pensar de que Josué sabía con qué enemigo se enfrentaba, ¿no es cierto? Y vemos cuando derrotó a Amalek, él estuvo conociendo un poco al enemigo y la estrategia. Y vemos quizás en Josué capítulos siguientes, vemos cuando toma Jericó o cuando destruye a Yahai, vemos de que él antes prepara toda la estrategia para vencer al enemigo. Y queridos hermanos, tenemos que pensar en aprovechar este tiempo para saber de que tenemos un enemigo para enfrentar. Y vemos ahí en Efesios capítulo 6 que sabemos quién es nuestro enemigo. Porque dice ahí Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos dice quién es nuestro enemigo. Tenemos que pelear. Aquí dice contra principados, contra potestades, con el mismo diablo. Y gracias a Dios que tenemos las armas. Porque si vemos allí del versículo 13 al versículo 17, que tenemos las armas para estar venciendo a nuestro enemigo.
Y por eso tenemos que saber de que tenemos que tener ánimo en las promesas de Dios. Ánimo, como Josué sabía que Dios le iba a dar una tierra prometida. Nosotros tenemos una tierra tan grande, tan fértil, tenemos este pueblo para estar recorriendo, tenemos la asociación 3 y 6 que es tan bendecida para poder pensar en que tenemos un gran tiempo de servicio y tenemos tierra por estar conquistando. Y también vemos aquí de que tenemos las armas para enfrentar al diablo. Y también sabemos de que no solamente Dios le había prometido la tierra, le había dado victoria sobre el enemigo, sino que Dios había prometido que dividiría la tierra por la heredad. Porque dice ahí en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Y vemos cómo uno puede estar aprovechando este tiempo, aprovechando en lo personal la palabra de Dios, aprovechando en el servicio a través de poder evangelizar, a poder estar repartiendo folletos, a llamar por teléfono, mandar un estudio por WhatsApp. O sea, tenemos tantas armas para poder usar. Pero también, para terminar en esta mañana, no solamente podemos pensar en esas promesas, sino obtener un ánimo en el propósito. Y ahí podemos ver que Josué tenía un tiempo especial de aprovechar bien el tiempo para completar los propósitos y el proyecto, terminando allí el capítulo 24 de Josué, porque dice el versículo, allí terminando el libro, dice, versículo 15, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Proyecto terminado en la vida de Josué. Vemos que no solamente él agarraba la palabra de Dios, estaba también aferrado a las promesas, sino en el propósito. Y vemos que él tenía en claro que él tenía que servir a Dios con su familia. Y el servir a Dios significa acá en este contexto en saber de temerle, adorarle y obedecerle. En Josué no había neutralidad, había en Josué una decisión y una devoción. Y ojalá que en este tiempo también a nivel familiar puedas estar aprovechando con tu familia, con tu esposa, si la tenés, tu esposo, con tus hijos. A nivel espiritual, que puedas usar este tiempo que Dios nos da de quietud en devocionales, en estudios, en memorizar. Importante, tus hijos te van a estar agradeciendo este tiempo tanto, que hayas pasado un tiempo especial con ellos. No podés salir afuera, bueno, podés inventarte este tiempo tan especial para poder estar también en la palabra de Dios. Un propósito especial, un proyecto especial en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, de tu esposa. Poder estar conociendo más a Dios. También lo recreativo, qué bueno que Dios te puede dar en este tiempo, quizás en algunos juegos con la familia, ver películas, quizás en la casa, con algunos deberes, arreglando, cocinando, pintando, pudiendo hacer algo en familia que puedas involucrar a tu familia, ¿no es cierto? Eso es aprovechar bien el tiempo. Dios nos está dando un tiempo hermoso para poder valorar. Aquí Josué decía, no me importa lo que uno puede estar escogiendo. Acá en Josué, capítulo 24, dice, si mal te parece servir a Jehová, escogeos a quién sirváis. Al pueblo decía, yo sé a quién voy a servir. Yo les voy a dar la mejor opción a ustedes, porque yo y mi casa serviremos al Señor.
Alguien dijo de que esta pandemia puede sacar lo mejor o lo peor de nuestras vidas, ¿no es cierto? Y ojalá que en esta mañana Dios pueda sacar lo mejor de nuestras vidas, que podamos aprovechar el tiempo en poder saber de que tenemos que completar proyectos. Y Josué nos anima a vivir y a tener ánimo. Josué tenía una gran empresa por delante para hacer un gran desafío y lo pudo cumplir. Pero lo pudo cumplir sabiendo que tenía primer lugar, teniendo la palabra de Dios. Pudiendo saber en el servicio y que iba a enfrentar enemigos, pero sabía cómo podía derrotarlos. Pero también tenía una familia que lo apoyaba. Y ojalá que en esta mañana, terminando este mes, podamos aprovechar este tiempo sabiendo que Dios tiene algo especial para nosotros. Vamos a terminar en una oración. Padre, gracias por este tiempo que nos das, gracias por esta mañana tan especial que pudimos abrir de tu palabra. Gracias por la vida de Josué, que nos anima a poder estar cumpliendo, Señor, y teniendo una meta en nuestras vidas de poder estar en tu palabra. No nos sirve nada tener distintos servicios para ti si no tenemos tu palabra en primer lugar y queremos aferrarnos, que nunca se aparte de nuestra vida tu palabra, que podamos saber que tenemos un servicio por delante, aprovechar el tiempo para poder resolverlo y para poder saber que tú vas a estar delante de nosotros sacando cualquier enemigo y que podamos hacerlo en familia. Josué lo experimentó, te adoró, temió y pudo servirte en familia y fue de gran bendición. Que podamos nosotros también apropiarnos de esta gran verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén.